Hola, buen día para todos. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Este video está realizado para aquellas personas que tienen una impresora Epson Workforce 2850 o también para quienes planean conseguirla porque les ha gustado sus características. Ya habíamos visto un video sobre esta impresora, por aquí les dejo la tarjeta si quieren ver todas las características de esa impresora. Y bueno, de todas maneras, esta impresora lo malo que tiene es que viene con cartuchos, por tanto se terminan y tenemos que estar comprando y no duran nada, la verdad, esos cartuchos. Entonces la idea es instalarle un sistema continuo de recarga para que los cartuchos estén recargando automáticamente. Pero entonces aquí yo, por ejemplo, tengo este sistema de tinta continuo, este es el básico. Yo creo que de pronto lo pueden conseguir por Mercado Libre, pero si ustedes quieren conseguir algo más lujoso o simplemente quieren trabajar con cartuchos recargables, ahí en la descripción del video les dejo los enlaces a Amazon para que ustedes compren. Aunque, por ejemplo, si ustedes quieren utilizar el sistema continuo de cartuchos recargables con el que yo les coloco ahí, deben unir los dos, porque los unos que les dejo son cartuchos recargables y el otro es un sistema continuo que viene para Canon o Hewlett Packard, que viene todo el sistema continuo pero sin cartuchos. Entonces podemos utilizar los cartuchos recargables para conectarlos ahí. Ya vamos a mirar en este sistema continuo cómo se instala para que ustedes ya se den una idea de cómo instalarlo en el otro. Entonces, como les comentaba, InChip, que es una empresa que se dedica a fabricar firmware para estas impresoras, también tiene para Reset, para algunas impresoras Epson. Entonces me ha contactado para que yo consiga una impresora, en este caso la que ya estamos hablando, la Epson Workforce 2850, y yo les muestre a ustedes cómo instalarlo para que no tengan necesidad de comprar más cartuchos y puedan utilizar esta impresora continuamente. Ahora, ¿por qué les muestro este video? Porque esta impresora es un poquito parecida a la Epson L5290, sino que la Workforce tiene unas poquitas cosas más, por tanto la hace mejor. Incluso es hasta más económica ya instalado el sistema de tinta continuo. Por ejemplo, por aquí tengo unos datos que miren que en este momento, bueno, yo vivo en Colombia, la impresora Epson L5290 está costando alrededor de $365. Y la Epson Workforce 5820, ahí les dejo el enlace también de Amazon por si quieren comprarla. Y miren que para traerla hasta acá, hasta Colombia, con todo y envío, cuesta $188. El firmware no estoy muy seguro, ahora vamos a mirar, yo creo que vale $30. Y los tanquecitos, por ejemplo, estos que son los más básicos, solamente cuestan $5. Si ya ustedes instalan el de los cartuchos recargables con el sistema de tinta continuo, el tipo original que yo les muestro aquí en este video, entonces podría costar un poquito más, pero con este vendría a costar $223, cosa que es muchísimo menos de lo que cuesta la otra. Entonces sí se podría decir que es muy rentable. Entonces, ¿de qué se trata esto del firmware? Es una programación que se le hace a la EPROM de la impresora, se podría decir, al sistema de la impresora. Se altera ese sistema haciendo que los cartuchos, o mejor dicho, los niveles de tinta siempre permanezcan al 100%. Por tanto, le instalamos el sistema de tinta continuo y podemos imprimir continuamente sin preocuparnos por de que se nos vaya a terminar algún cartucho. Y para eso, pues de todas maneras, hay que tener en cuenta unos aspectos. El cabezal de impresión debe estar en buen estado. ¿A qué me refiero con eso? Que el test de inyectores lo esté imprimiendo completo, porque el modificar el firmware no hace que la impresora vuelva a imprimir si no está imprimiendo. O sea, no corrige problemas de impresión, solamente hace que se recargue la tinta constantemente en los cartuchos, nada más. Por tanto, el cabezal de impresión tiene que ya estar en buen estado. Si está en mal estado, no te recomiendo hacer este procedimiento, no gastes, porque si no puedes perder tu dinero. Entonces la idea es que esté en buen estado. Por ejemplo, la podemos hacer con una impresora nueva, que eso sería lo ideal, para que lo instalemos tranquilamente y todo va a funcionar bien, como en este caso que la impresora sí es nueva. Y lo otro, pues que tenemos que primero inicializarla con sus cartuchos para darnos cuenta de que sí, el cabezal está en buen estado, y posteriormente sí podemos instalarle el sistema de tinta continuo. Lo otro que también sí se podría es simplemente comprar los cartuchos recargables, instalarlos y listo.
Pero hay un problemita con los cartuchos recargables, que no sabemos los niveles de tinta que vayan adentro de los cartuchos, porque si le hacemos esta programación siempre nos va a mostrar los cartuchos al 100%, los niveles de tinta, pero no vamos a saber cuánto se están descargando y qué tal que de pronto se termine, te deje de imprimir, recargas el cartucho, tienes que hacer limpiezas de cabezales, vas a gastar tinta y vas a tener de pronto alguna serie de inconvenientes. Por tanto, se recomienda más bien el sistema de tinta continua con mangueritas y todo. Y por último, también les comento que después de ya haber hecho este procedimiento, hay que tener cuidado de no actualizar el firmware desde internet, porque a veces nos manda la notificación de que hay un firmware más reciente y de pronto nosotros le vamos a actualizar, se actualiza y queda borrada la programación que se hizo, aunque ya van a mirar que en esa programación tenemos un código de rescate. Por si de pronto llega a pasar esto, podemos nuevamente restablecer la impresora sin volver a pagar ni un peso. Entonces, para que lo sepan eso, y lo más importante, antes que continúen, recuerden que esto tiene un costo. Comprar los tanques, comprar la impresora y comprar la programación de firmware también tiene un costo, pero recuerden que es muy rentable comprar todas estas cositas para nosotros tener una impresora full. Entonces, bueno, si te interesa todo lo que te dije en este video, entonces puedes continuar viendo este video. Vamos adelante. Entonces, bueno, para iniciar el proceso debemos tener lógicamente un computador conectado por el cable USB a la impresora. Y lo que les comentaba, el sistema de tinta continua, que ya lo tengo por acá, bueno, ahora ya lo organizamos. Primero voy a hacer la programación de la impresora. Vamos a verificar primero sus niveles de tinta para que miren cómo es el cambio que hace cuando le instalamos el firmware. Bueno, ya estamos aquí en la pantallita de la impresora. Vamos a verificar los niveles de tinta. Primero que todo subimos, estamos en la parte de arriba, le damos OK. Y aquí nos dice que hay poca tinta en el magenta. Bueno, vamos a retroceder y aquí ya nos indica todos los niveles de tinta. El yellow, mire que ya también está por terminar, el negro y el cian, bueno, más o menos están al mismo nivel. Entonces, lo que les había dicho, primero verificar que el cabezal esté en buen estado. Bueno, entonces vamos hacia atrás, bajamos, vamos por aquí hasta acá, mantenimiento, y vamos a imprimir un test de inyectores. Y bueno, aquí ya tenemos este test de inyectores y miren que está completo, no hay ningún problema. Por tanto, a esta impresora le podemos instalar el sistema continuo y todo va a funcionar correctamente. Vamos nuevamente acá a los niveles de tinta, le decimos que está OK y bueno, vamos a la casita y dejamos la impresora ya ahí en esa parte. Ahora vamos a continuar con el proceso ya acá en el computador. Entonces, bueno, vamos acá a Windows. Acá yo también les voy a indicar los niveles de tinta. Bueno, vamos aquí a Inicio, Dispositivos e Impresoras. Ubicamos la impresora, clic derecho, Preferencias de impresión, Mantenimiento, Epson Status Monitor 3 y aquí nos muestra los niveles de tinta que ya habíamos mirado en la impresora. Bueno, entonces vamos a continuar, cerramos esto por aquí, abrimos nuestro navegador y vamos a escribir aquí en la barra de direcciones Inchip, que ya lo tenía por aquí. Le damos al buscador si quieren, o si no lo escriben inchip.net, incluso ahí en la descripción del video les voy a dejar el enlace completo. Entonces, bueno, le damos aquí y primero que todo vamos a descargar el software. Por aquí si quieren pueden cambiar el idioma, si les aparece en inglés lo pueden colocar en español y le vamos a dar en Soft. Listo, ya nos cargó. Ahora en esta parte yo le voy a dar control F para que se nos aparezca el buscador y aquí escribimos el modelo que nos interese, que en este caso es el 2850. Miren que ya lo encontró. Entonces miren que también hay para varios otros modelos para que lo tengan en cuenta y busquen su modelo si de pronto tienen otra impresora. Y bueno, aquí ya listo está. Entonces tenemos que irnos por aquí y descargar estos dos archivos, el firmware y la activación. Esperamos a que se descarguen acá abajo. Podemos acelerar el video si quieren un poquito para que no nos demoremos tanto con esto. Listo, miren, ya se descargaron los dos archivos. Ahora vamos a la compra. Como les comentaba, se debe comprar ese firmware. Y por aquí hay otros servicios, que es el de Wick, que es de resetear impresoras. También lo tiene disponible Inchip. Por aquí bajamos. Y por acá en la parte de firmware está para la serie XP, WordForce y otras que estas la verdad yo no las conozco.
Bueno, la que nos interesa es la WorkForce. Le damos aquí en la flechita desplegable, buscamos la 2850, listo, y aquí ya nos actualiza el precio. Si quieren pueden comprar más unidades dándole aquí y eligen hasta 5, digámoslo así, y les va a salir un poquito más barato y baja hasta $25, pero como yo necesito uno, me toca pagar los 30. Entonces bueno, le damos añadir al carrito, esperamos que se actualice aquí esta parte. Aquí ya nos aparece que tenemos una unidad en $30, entonces aquí le damos en el carrito, esperamos que nos cargue la página y por aquí ya nos quiere confirmar el producto a comprar, que es para la WorkForce 2850, $30, una cantidad y lo que cuesta. Y aquí finalizar la compra. En un momento yo le di 2 veces añadir al carrito, me apareció 2 y aquí $60, pero yo quería uno y no sabía cómo bajar la cantidad. Les recomiendo darle aquí en esta X y volver a agregar al carrito para que ya se resete, como quien dice, el carrito y ya podamos agregar un solo producto. Bueno, entonces ahí ya le damos finalizar compra, esperamos un momento. Recuerden que este procedimiento se lo puede comprar con este tipo de tarjetas de créditos. Esto ya es otro medio de pago que utilizan por allá lejos donde ellos trabajan. Eso lo envían desde Corea, tengo entendido. Y bueno, aquí tenemos que llenar los datos, nombres, apellidos, teléfono, todas esas cositas para poder ya pasar al pago, ¿sí? Pero si de pronto ustedes no tienen tarjeta de crédito ni nada de estos tipos de pago, también podemos charlar con ellos para que nos den otro tipo de pagos, ya sea una consignación bancaria en nuestro país. Entonces aquí por ejemplo está el WhatsApp de ellos, ustedes le pueden dar clic ahí y se comunican directamente con ellos y ellos ya les dicen dónde pueden depositar el pago. Por lo general ellos contestan, en mi caso, como yo soy de Colombia, más o menos desde las 5 de la mañana hasta el mediodía, por ahí hay comunicación, porque tenemos que entender que la zona horaria es distinta a la de ellos. Cuando nosotros por lo general estamos despiertos, ellos están dormidos y así. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Por tanto, si hacemos el pago y no lo envían, tenemos que esperar siquiera un día y ya nos van a enviar el código. Entonces, bueno, a mí me enviaron el código. Voy a ir por acá, eso lo envían al correo electrónico. Voy a abrir mi correo de Gmail. Listo, y miren que por aquí ya tengo el correo de InChip. La muchacha que me atiende es Natalia. Lo da por aquí y aquí está el código ya. Y también nos ofrece ya que podemos descargar los archivos que ya descargamos. Entonces, bueno, vamos a darle aquí copiémoslo en un bloc de notas. Yo voy a minimizar esto aquí. Voy a hacer una carpetica aquí pequeñita. Entonces, bueno, le voy a dar aquí Epson WorkForce 2850 y aquí voy a abrir un bloc de notas con el código. Listo, ahí ya lo tengo pegado. Guardo esto para que se me quede ahí. Igual esto es necesario guardarlo siempre. Vamos a ir acá a descargas. Acá están los 2 archivos. Yo los voy a pasar para allá también para poder trabajar mejor acá. Ahí los moví a la nueva carpeta. Y listo, ya tenemos serial, tenemos los archivos. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar el firmware. Damos clic derecho aquí y le damos extraer en la misma carpeta, una carpeta que nos haga con este mismo nombre. Listo. La abrimos y por aquí ya tenemos los archivos. Yo ya tengo conectada la impresora, recuerden. Entonces, bueno, yo le voy a dar clic derecho aquí y le damos ejecutar como administrador. Si no aparece como administrador, le damos simplemente abrir. Y listo, nos aparece esta pantalla. Le damos aquí en siguiente, aquí que sí aceptamos, siguiente. Aquí nos dice las instrucciones y precauciones para la actualización. Le damos en siguiente y aquí nos dice cuál es la versión del firmware que tiene. Bueno, todo esto que sí está conectada por USB. Si no nos aparece en esta lista es que de pronto no está encendida la impresora, no está conectado el cable USB, no está bien conectado el cable USB. Y si ya resolvemos eso de conectarlo bien, le podemos dar acá en actualizar para que ya nos muestre el modelo acá. Entonces aquí ya le damos en inicio, le damos que sí, confirmamos, esperamos un momento y miren que acá también en la impresora aparece esta pantalla. Bueno, regresamos a Windows también para que se den cuenta este proceso acá en Windows.
Ahí ya nos dice que no debemos apagar la impresora, no debemos desconectarla de la corriente. Tenemos que tener siquiera una UPS para que de pronto no se nos vaya a ir la energía y se quede a la mitad de la actualización. Seguimos esperando un momento más. Ahí de todas maneras le coloco el tiempo que se va demorando para que ustedes también lo tengan presente. Miren que la impresora ya se puso en esta parte y acá en el sistema todavía no termina, dice 81%, pero yo siempre recomiendo que acá en el sistema siempre debe mostrar hasta el 100%, así es que esperemos un poco más. Aquí nos aparece este cuadro de diálogo, no tenemos que hacerle mucho caso, no le demos en reintentar, sino que le damos en siguiente. Esperamos un momento, ahí puede que nos diga que la actualización falló, pero no hay ningún problema, le damos aquí en finalizar y el proceso ya está hecho, no hay ningún problema. Y miren que la impresora también quedó en esta parte. Si vamos a revisar un poquito los niveles de tinta, miren que hasta en el momento todavía nos sigue mostrando los niveles de tinta como estaban, porque nos falta de activar. Entonces bueno, le damos atrás, dejamos ahí, acá la casita, pasamos nuevamente acá a Windows y nos vamos, bueno, a la parte de acá atrás, y aquí es donde ya le damos la parte de la activación. Entonces también clic derecho, ejecutar como administrador. Si no aparece esta opción, le damos en abrir, no hay ningún problema. Aquí puede que nos aparezca una advertencia de Windows, pero a mí no me apareció. Bueno, acá dice actualización, se está actualizando, esperamos un momento. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener conexión a internet para que se actualice una, y lo otro es para que se verifique la llave, el serial que hemos recibido. Como se pueden dar cuenta, también estamos en un idioma todo raro. Yo creo que le podemos ya dar aquí en inglés, sí, aquí ya está. Entonces esperamos a que se actualice, recién va aquí en 24%. Con el internet esperemos un momento más. Listo, aquí ya nos dice que se actualizó. Yo creo que se va a cerrar, sí, se cierra y volvemos a ejecutar ese archivo. Le damos a ejecutar como administrador y ya vemos que tenemos la última versión. Entonces bueno, listo, ahí ya le damos aquí en generar, nos da este código y después le damos aquí en activar online y aquí es donde nosotros debemos ingresar el serial que ya nos envió InChip. Yo lo tengo por acá, lo copio, clic derecho, copiar, voy a minimizar esto aquí, minimizar esto también acá y aquí lo voy a pegar. Recuerden que tienen que tener conexión a internet para que se valide ese serial. Entonces le damos OK, se valida y aquí nos dice que la activación ya se ha logrado. La impresora se ha apagado, no sé si se vuelva a encender. Ahí se volvió a encender y bueno, hasta mientras yo le doy acá a aceptar y vamos aquí a copiar este número que nos dio como resultado desde acá abajo. Lo copiamos todo, clic derecho, le damos aquí copiar y aquí en donde yo tenía el documento vamos a escribirlo acá abajo y le colocamos código de rescate. Listo, y ese lo pego ahí para guardarlo por si de pronto algún día se me actualiza el firmware automáticamente o por de pronto cuando nosotros instalamos el controlador ahí nos ofrece actualizar el firmware de la impresora y sin querer lo actualizamos. Con este podemos volverlo a dejar como estaba en este momento. Y miren que ya vamos acá a la impresora nuevamente y aquí ya el icono de la gotica de la tinta ya cambió. Vamos hasta arriba y le damos en OK y miren que ahora los niveles de tinta están al 100%. Eso no quiere decir de que los cartuchos se llenaron de tinta, lógicamente que no, pero pues hago la aclaración por si de pronto alguien lo dice. Pero entonces ahora ya me indica que los niveles de tinta están al 100% y ya no van a bajar nunca más. Por tanto ya podemos instalar el sistema de tinta continuo para que vaya recargando automáticamente y poder imprimir normalmente. Acá en esta parte recuerden guardar el documento de blog de notas, el que yo hice por ejemplo, yo lo guardo para mí. Y listo, acá ya hemos terminado, ya podemos cerrar todo.
y listo. Ahora sí, vamos a continuar con el resto de la adaptación ya de los tanques. Bueno, ahora vamos con el alistamiento del sistema continuo de tintas. Por aquí lo tenemos, entonces bueno, lo vamos a abrir. Por aquí ya está un poquito abierto. Y también viene aquí esta bolsita plástica. Parece que hay algo por aquí partido. Bueno, ahorita lo vamos a averiguar a ver qué es lo que pasa. Y por acá también tenemos otras cositas. Miren que este también viene con unos coditos, que estos son para las impresoras Canon, si también se quisieran utilizar. Y bueno, listo, por aquí ya tenemos. Parece que se ha partido del lado de acá y ahí sí puede ser un poquito grave. Pero bueno, todo tiene solución. Esto aquí yo creo que lo podemos ajustar ya con silicona más tarde. Vamos a colocar ahí y del lado de acá le vamos a echar un poquito de silicona. Eso no hay problema, lo podemos acomodar. Entonces bueno, la idea es saber cómo van a ir los colores también en la impresora. Allá en la impresora, como ya nos pudimos dar cuenta en el video anterior de la impresora, que si gustan pues ahí en la descripción del video está el enlace para mirar toda la reseña de esa impresora. En los cartuchos viene formalizado como el black o negro, después yellow o amarillo, magenta y cian. Así mismo está allá puestos los cartuchos, entonces así mismo debemos organizarlos porque a veces vienen de otra manera, entonces tenemos que sacarlos de aquí hacia acá. Por ejemplo, ahí vamos a sacar el cian, miren, esto sale y se vuelve a colocar. Bueno, ahí ya toca sacar las mangueritas y todo, pero aquí en esta parte, ahí es donde debe ir. Entonces bueno, el paso a seguir también es haber comprado las tintas. Miren, esto ya está de esta manera y empezar a organizar. Aquí ya, como podemos dar cuenta, ya están organizados. Si los hubiésemos cambiado acá también podemos retirar estos stickers y organizarlos como nosotros queramos. Entonces bueno, primero que todo vamos a colocar de esta manera solamente la parte de acá, así. Vamos a organizarlos todos. Listo, ahí ya están organizados. ¿Por qué? Porque aquí vamos a rellenar las tintas. Entonces bueno, vamos con eso. Listo, ya tenemos acá las tintas. Entonces bueno, el paso a seguir es rellenar esta parte aquí. Entonces bueno, voy a rellenar el cian y después relleno las demás. Entonces bueno, vamos con el cian que está por acá. Sacamos por aquí y lo rellenamos. Y lo vamos a rellenar simplemente hasta ahí. Miren que aquí todavía tenemos un poquito de tinta en la punta, entonces la recomendación también es ya haber tenido un trapito o algo para limpiar esa parte. Listo, aquí tenemos un poquito de papel higiénico. Ustedes pueden utilizar servilletas o un trapito, mejor todavía. Y listo, esto ya lo limpiamos y lo volvemos a cerrar donde tenemos la tapita, hasta por aquí. Listo, y no la lleno toda porque no hace falta, solamente hasta ahí es suficiente. Y voy a llenar también, bueno, hay que limpiar también esta parte si de pronto se llegase a ensuciar. A rellenar ahora los demás hacemos el mismo procedimiento y tapamos esto aquí. Aquí ya va a empezar a correr las tintas, miren esta parte, pero bueno, eso ya después lo vamos a mirar. Vamos a rellenar lo demás. Listo, miren que ya empezó a recorrer ya la tinta por acá. Entonces bueno, lo que debemos hacer es, miren que esto también tiene que quedar de esta manera, conforme hicimos así. Entonces ahora sí ya destapamos aquí, destapamos acá todas estas. Listo, ahí miren que se devolvió un poquito, pero esto ahora va a bajar nuevamente. Vamos a coger con la punta de un bisturí así de esta manera y en la parte de aquí muy levemente vamos a perforar solamente la puntica ahí nomás. Ahí, ahí, ahí y eso.
Listo, ahí es un paso. Ahora también necesitamos una jeringa, así como esta. Esta la conseguimos en cualquier farmacia. En este caso es de 5 mililitros. Ustedes pueden conseguirla de este mismo valor o de 10, ahí como quieran. Tenemos que volarle esta puntica de aquí, esto que está alrededor, y nos va a quedar como una jeringa como esta que yo ya tengo hace rato. Nos va a quedar así. Listo, con un bisturí la cortan por alrededor y la sacan. Y listo, nos queda de esta manera. Y ahora sí podemos introducirla acá en los cartuchos. Vamos a colocar esto por aquí para que ustedes mismos miren cómo va recorriendo toda la tinta. Entonces, bueno, primero vamos con el amarillo, porque voy a utilizar solamente una jeringa. Si ustedes quieren pueden comprar las 4. Como no voy a introducir tinta hacia allá, entonces no voy a contaminar, solamente voy a succionar. Entonces, bueno, miren, ahí empiezo y miren que acá estoy succionando, miren cómo va recorriendo todo y listo. Miren que ya está llegando hasta esta parte. Entonces seguimos, aquí ya la colocamos hacia arriba, lo hacemos muy despacio. Miren que acá ya está bajando también el nivel. Lo hacemos de esta manera, lo hacemos bien pausados, incluso lo hacemos mientras allá salgan unas burbujitas. Yo no sé si ustedes les están alcanzando a mirar, ahí todavía está. Parece que ya no lo hizo más. Ah, no, todavía por ahí está. Y listo, bueno, la retiramos. Volvemos a soplar. Y volvemos siempre dando vuelticas así para que no vayamos a dañar la válvula. Subimos despacio, despacio, hasta que salga tinta. Miren que ya empezó a salir un poquito de tinta. Entonces la dejamos ahí quieta mientras termina de sacar todo, que no queden espacios en blancos adentro. Y listo, esta partecita de aquí, como yo ya tenía un poquito de tinta, la verdad está contaminada, entonces me voy a deshacer de ella ya botándola en el bote de la basura o como quieran. Y listo. Yo por ejemplo les doy una idea. Como yo trabajo bastante con impresoras y siempre tengo que estar botando tintas, tengo este tarrito con algodón y yo aquí la boto sin necesidad de que me salpique. Y miren, aquí podemos seguir almacenando bastante y no se va a regar ni nada de eso, para que lo tengan en cuenta, más que todo las personas que trabajan con este tipo de cosas. Y listo, miren, entonces aquí también limpio la punta. Como les comento, no voy a empujar, sino que voy a succionar, entonces tampoco no tengo problema. Vamos con el magenta ahora. Entonces listo, ahí. Ahora sí vamos a succionar. Listo, ahí ya está todo rellenado. Limpiamos un poquito todas estas partes. Y el sistema de tinta continuo ya está cargado con tinta. Miren, ya quedó así por acá. Y no se olviden que estos filtros van a ir en estas partes, pero después cuando ya esté montado en el sistema continuo. Entonces ahora vamos a montarlo ya en la impresora. Bueno, ahora el paso a seguir es pegar los tanques en la parte de acá. Tenemos que ubicar una parte donde no nos haga estorbo en la caja de mantenimiento que está por acá y que tampoco sobrepase esta parte de aquí. Por ejemplo, la podemos colocar aquí en esta posición y yo estoy mirando que acá no me molesta. Hasta ahí yo creo que es suficiente y tampoco molesta en esta parte de aquí. Pero hay que colocarla en lo más alto posible hasta ahí. No tanto porque lógicamente que esta ya es la parte de la unidad del escáner. Entonces tenemos que con algo subir hasta acá. Entonces, por ejemplo, yo tengo unas hojas por aquí que las voy a colocar en esta posición para que me levante un poco y así yo ya las puedo colocar en esta parte aquí. Entonces ahí ya le puedo colocar la silicona térmica, que es con lo que vamos a pegar. Recuerden sellar aquí hasta mientras trabajamos con esa parte, porque si no, de pronto en el momento de la manipulación se nos puede regar la tinta por ahí. Entonces tenemos que colocarlo así, de esta manera. Entonces, bueno, voy a colocar la silicona térmica en estas partes y la voy a pegar aquí. Recuerden que eso también tiene que estar bien limpio. La silicona térmica me refiero a esta, es una pistola con silicona en barra.
tienen que ponerla a calentar bastante, que quede bien caliente para que así sí se pueda colocar aquí y pegue bien. Entonces bueno, yo ya me doy cuenta que aquí esto ya está bien caliente y vamos a agregar en todas las partes por aquí. Entonces bueno, voy a empezar. Y ahora sí levanto y como les comentaba, tenemos que colocar en la parte donde no estorbe en la caja de mantenimiento ni acá. Sostenemos un poquito ahí y también agregamos silicona térmica por toda el alrededor para que quede bien fijo. Entonces yo lo voy a agregar. Y dejamos ahí por aproximadamente 10 minutos para que pegue bien. Y por otro lado, yo hasta mientras voy a pegar esta parte de aquí, que es lo que está dañado. Esto lo voy a hacer por aparte porque necesito un poquito de más tiempo, porque necesito estar teniéndolo aquí en esta parte. Entonces bueno, también voy a cortar el video, pero cuando pase ya van a haber pasado los 10 minutos y la reparación de esto. Listo, así tiene que quedar. Miren todo como quedó. Y por acá también les indico cómo quedó la reparación. Miren, aquí ya le eché un poquito de silicona. Yo creo que por ahí la pueden mirar mejor. Que para que apriete acá también, le agregué la silicona desde acá hasta acá para que esto haga así como un seguro en la silicona para que no se vaya a zafar. Esto que está aquí un poquito de aire, esto no es problema de pronto, por si de pronto lo llegan a mirar. Eso no es problema. Entonces bueno, vamos a continuar con la instalación. Y se me olvidaba comentarles que ya podemos retirar el soporte de abajo, que son las hojas en este caso, porque ya pasaron los 10 minutos y ya quedó bien seco. Entonces esto va a quedar un poquito levantado, no importa, eso debe quedar así. Entonces ya lo pueden quitar este soporte. Ahora, con la impresora estando apagada y desconectada del cable de poder, levantamos la unidad hasta que se coloque el seguro. Ahora lo que debemos hacer es los cartuchos moverlos hacia acá del carro, ahí. Y ahora sí ubicamos el engrane que está al fondo con esa película y lo movemos hacia abajo. Entonces bueno, lo voy a hacer desde por acá y lo movemos así. Le damos 2 vueltas hacia acá, 2 veces. Con eso ya podemos mover los cartuchos o el carro hacia un lado, ya lo podemos manipular bien y entonces aquí ya podemos retirar todos los cartuchos. Y ahí ya pueden colocar los recargables si ustedes compraron los recargables, y si no, pues bueno, yo voy a colocar ya lo de las mangueras. Voy organizando esto aquí un poquito para que me quede de esta manera. Los colocamos aquí. Tiene que escucharse ese clic de todos los cartuchos. Y vamos a mirar dónde vamos a ubicar el clip que va a sostener la manguera. Entonces bueno, nosotros hacemos esto hacia acá y corremos esto por aquí y ubicamos que la podemos colocar en esta parte de por aquí. Ahí ya queda. Entonces corremos el carro para acá, verificamos hasta ahí, lo movemos hasta acá y eso indica que lo podemos colocar en esta posición, mejor dicho, de la manito que aparece aquí que no debemos tocar, aquí en esta parte exactamente, ahí la podemos colocar. Entonces bueno, eso es lo que vamos a hacer. A ver, y yo voy a hacer algo adicional aquí, algo que no deben hacerlo ustedes, incluso no es necesario, sino que lo tengo que hacer para que tengamos más luz acá adentro. Yo les puedo indicar dónde es que vamos a colocar el clip y dónde ponerlo. Entonces lo que yo voy a hacer es zafar esta de aquí y subirla de esta manera para poder mostrarles mejor. Entonces miren, subí toda la unidad del escáner y coloqué ese destornillador ahí en esa parte para que me asegure. Recuerden que no es obligatorio hacer esto. Yo lo podría hacer con el escáner abajo, pero en esta ocasión, como es para indicarles, hice este procedimiento pues adicionalmente. Bueno, entonces ahora les indico la T que venía ahí, le vamos a quitar este de aquí. Si quieren ustedes la pueden pegar
o sea, quitándole este adhesivo. Pero a mí no me gusta porque esto la verdad a veces no sabe pegar muy bien. Por tanto yo se lo quito y le agrego silicona térmica, así como lo hicimos en los tanques, y la colocamos y eso va a pegar mejor. Pero tenemos que hacerle una modificación. Tenemos que cortarle aquí esta parte para que quede más corto aquí, porque si nosotros la colocamos esto de aquí encima va a hacer presión aquí y no vamos a poder cerrar la tapa. Entonces tenemos que cortarle un poco aquí. Ahora les indico cómo. Ya le voy a cortar y les indico cómo lo corté. Y miren, así es como tiene que quedar. Ya quedó más cortico, para que se den cuenta cómo lo corté, y lo lijé un poquito pues para que no vaya a destruir las mangueras en el momento de meterlas, sino que entre más suave. Entonces bueno, ahora vamos a colocar esta pieza acá. Listo, ahora para colocarlo por debajo sostenemos estica y la colocamos en la parte indicada. Creo que es ahí. Listo, la aplastamos un poquito pero no mucho, ahí debe quedar. Y ahora sí agregamos un poquito de silicona a los lados para que pegue mejor todavía. Y ya saben, le damos 10 minutos para que pegue bien. Y también pegamos aquí el clip, el otro. Y también le agregamos un poquito de silicona en los lados. Y también le damos 10 minutos para que seque bien y pegue bien. Listo, ya pasaron los 10 minutos. Ahora sí vamos a colocar las mangueras. Una manguera la colocamos por aquí. Ahí, que quede bien ajustada. Y entonces corremos el carrito hasta acá y miramos que quedó muy largo. Entonces lo que debemos hacer es jalarla hasta que quede un poquito más templada por ahí, y ya ahí ya queda normal. Y ahora sí podemos organizar esta manguera de acá. Ahí la pueden colocar como quieran, bajan aquí, ahí se escucha el clic y listo. Esto ya quedó bien. Ahora si hacemos las últimas pruebas, esto va a quedar así y así. Y listo, ahí ya queda bien. Y ahora sí voy a quitar este destornillador y voy a encajar nuevamente esto. Y ahora ya podemos nuevamente levantar esto para que cierre. Queda ahí y nuevamente levantamos y ahí sí ya cierra totalmente. Ahora sí vamos a poner los filtros que están por aquí para que se den cuenta. Por un lado es más delgado y por el otro es más ancho. El más ancho va hacia abajo para que lo tengan en cuenta. Entonces retiramos aquí todos estos tapones y colocamos el lado más ancho hacia abajo, como les comento. Y lo hacemos con todos los demás. Estos filtros permiten que el aire pase por aquí para que haya el empuje de tinta, pero que no entre polvo por esta parte y llegue el polvo a la tinta. Esa es la función de los filtros. Ahora sí ya conectamos el cable de poder. Bueno, ahora sí vamos a darle el botón power. Ya le coloqué unas hojas, saqué la bandeja de salida de papel porque tenemos que hacer un test de inyectores. Mejor dicho, primero limpieza de cabezal para que todo ya se organice la tinta y ya podamos probarla. De todas maneras, aquí hay la posibilidad de que nos diga de que el cabezal de impresión puede que necesite mantenimiento. ¿Por qué? Porque lo movimos hacia muchas partes y de pronto a veces la impresora piensa que se descuadra. De todas maneras le damos OK si les llega a aparecer. Si no, en esta ocasión no apareció. Entonces ahora sí vamos con las limpiezas de cabezales para que ya succione la tinta y ya se regule la tinta. Entonces bueno, vamos por acá a la parte de mantenimiento y le vamos a dar en limpieza de cabezales. Ahí le da iniciar. Esperamos un momentico. Listo, ya terminó la limpieza de cabezal. Ahora sí nos dice que vamos a comprobar el test de inyectores. Entonces le vamos a dar en imprimir, le damos OK y esperemos a ver cómo nos va. Si de pronto nos sale mal, puede ser normal y podemos hacer otra limpieza de cabezales para que se corrija. Pero miren, de todas maneras sí salió bien. Por aquí lo tengo, el test de inyectores.
Entonces miren, está muy bien, salió perfecto. Y pues listo, ahí ya queda instalado el sistema de tinta continuo y ya queda funcionando normalmente. Aquí le damos OK, vamos a la casita. Si quieren vamos a comprobar nuevamente acá las tintas. Y es ahí donde nos informa de que todas las tintas están llenas. Imprimamos lo que imprimamos y no se va a bajar para nada. Entonces bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado, que si tienen esta impresora o la quieren adquirir, pues le puedan hacer toda esta modificación para que le den un buen provecho. Y si les gusta este tipo de contenido, recuerden que se pueden suscribir a este canal. Y espero también que me dejes tu comentario con respecto a todo lo que miramos. Y ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.